Aragón ha sido siempre un lugar de encuentro de lenguas y culturas. Fruto de su historia, conviven tres lenguas: el aragonés, el castellano y el catalán. Lenguas que son patrimonio de la comunidad y que perduran en decenas de localidades aragonesas. Son muchos los pobladores de Aragón que las usan en su vida cotidiana. L'aragonès i el català són les llengües pròpies de l'Aragó i les van portar els nostres avantpassats romans, avantpassats, si més no, culturals, quan van desembarcar en esta península l'any 218, a Empúries, a la Costa Brava, i van conquistar tota la península durant les guerres contra els cartaginesos. Des d'aleshores, des de fa més de 2.000 anys, 2.200 i pico d'anys, se parla català i se parla aragonès a l'Aragó. Las leyes, las normativas autonómicas, estatales y europeas coinciden en señalar que los ciudadanos tienen derechos lingüísticos. El Estatuto Aragonés, la Constitución Española e incluso la Unión Europea y la UNESCO plantean esa máxima. I voldríem que el resto de la comunitat d'Aragó té que entendre que els municipis de la Franja que parlen català aporten una riquesa a la comunitat, aporten voluntat d'enteniment en altres comunitats autònomes i demanaria sobretot que no confundissin lo ser, lo sentir i el parlar. Parlar català i ser aragonès és algo que està passant als municipis de la Franja. Con esa idea, el 1 de febrero de 1984 se firmaba la Declaración de Mequinenza, el primer gobierno autonómico de Aragón y 17 alcaldes de localidades catalanoparlantes, bajo la presidencia del consejero de Cultura y Educación, José Bada, rubrican un acuerdo para que el catalán se impartiera en las escuelas. Una defensa de la libertad a hablar la lengua en la que uno ha aprendido a hablar y que quiere hablar. Era una defensa de un derecho, casi me atrevería a decir, y lo decía entonces muy a menudo, el derecho a la libertad de expresión. Es decir, si tenemos derecho a decir lo que nos plazca, tenemos derecho a hablar como nos plazca. Érem com dos alpinistes que escalen grans alçades. El catalán se utiliza en 61 localidades aragonesas, 32 en Huesca, 24 en Teruel y 5 en Zaragoza. Han pasado 25 años desde que la lengua catalana se imparte en las aulas. Por entonces, el Ministerio de Educación puso en marcha la enseñanza del catalán en 12 centros escolares. Hoy, con las competencias ya traspasadas a la comunidad autónoma, casi 4.000 alumnos reciben clases en un total de 52 localidades. Simplement perquè a la seva família ho tenen molt clar, tenen una consciència cultural, lingüística i cultural important, i simplement és per això, per l'amor a la llengua i a la nostra cultura, que ja és una raó prou de pes. El proceso de aprendizaje del catalán ha sido imparable gracias al soporte de todas las formaciones políticas existentes en cada momento. Para llevar el catalán a las aulas ha habido que formar profesorado, se han creado seminarios permanentes y sucesivas escoles d'estiu. El catalán es, además, una asignatura optativa en las facultades de educación. Creación de premios escolares como el Despertaferro, organizado por la Asociación Cultural Consells Locals de la Franja, demuestran el interés de los escolares por conocer su propia lengua. En su primera edición, en 1998, participaron 400 alumnos. En la última convocatoria fueron 2.000. M'agrada molt anomenar sobretot els premis que al llarg de tota la nostra història han rebut les convocatòries del Premi de Literatura Infantil i Juvenil Despertaferro. És un premi emblemàtic perquè és un premi que s'organitza
des d'Aragó i per als alumnes d'Aragó. Con las transferencias educativas, en el año 2000 se inicia el programa de animación en las escuelas. Mira, que tinc aquí, que porto unes coques que m'han donat de la festa, Ala, toma, la coca, per tu. Ai, ai, ai. Mediante música, poesía y teatro se anima a los chavales a la lectura y a la utilización del catalán. Los estudios de catalán de los escolares de la franja desde 2007 son homologados en Cataluña con el nivel B de catalán en virtud del acuerdo de colaboración Aragón-Cataluña. Pero el catalán no solo está presente en los colegios de la zona más oriental de Aragón. Desde el año 2004 se imparte en la Escuela Oficial de Idiomas de Monzón y en la Fernando Lázaro Carreter de Zaragoza. Com hem dit que seria això? Cullera. I? Tenedor. Navalla. El aragonés forma parte de los currículos educativos desde 1997, fruto de un acuerdo entre los ayuntamientos de Jaca, Aínsa, Biescas, Benasque y posteriormente el de Echo. 15.000 hablantes exigen la conservación de un legado que se mantiene en la voz de nuestros mayores y que sigue vivo también en las escuelas. 213 alumnos dan clases de aragonés en 17 centros escolares de Aragón. Respon la Felfet del seu Felfetà. Si em voleu a la boda, pues vendré a cantar. Por cantora no estamos, que ya le tenemos. Y ahora, cura, ¿dónde encontraremos? La animación en las escuelas impulsa el conocimiento de la lengua aragonesa. Las actividades en aragonés se llevan a todos los centros escolares de la comunidad para que los estudiantes conozcan nuestra realidad lingüística. En el caso del aragonés, el esfuerzo ha sido especialmente relevante en la creación de material escolar. Destaca el trabajo de Carmen Castán, maestra en Benasque. Colecciones como Opan, de Casa Nuestra, han facilitado la enseñanza del aragonés en las escuelas. Y hay escasísima producción escrita. Por supuesto, no hay nada escrito encaminado a la mostrança, no hi ha res. Per això va caldre fer material que ajudase a les classes i se va pensar en este material de la col·lecció Tapinta perquè s'impliquen els alumnos i sobretot veuen que quan s'impliquen els alumnos i veuen que hi ha coses fetes per ells mismos se prenen la assignatura com a més en serio, com si fuese algo realment important. La realidad lingüística de un territorio no se explica sin la literatura. Los referentes literarios son fundamentales. Es el valor más importante tanto en el mundo escolar como en el extraescolar. En Aragón, la literatura tiene un nivel incuestionable en las tres lenguas. En aragonés, por ejemplo, destacan autores como Ángel Conte, Eduardo Vicente, Francho Rodés, Chuse Ignacio Navarro, Chuse Raúl Usón o Francho Nagore. Añadas 70 se puede decir que ya cuando cualla este movimiento de recuperación y dignificación del aragonés y cuando se empecipia a publicar de forma sistemática literatura en aragonés. Primeramente, yo creo que lo que predomina es la poesía, libros de poesía, pues novela, más de banya en los años 80, y ahora pues ya una mena de diversificación prou aceptable. En estos intes, en las zagueras añadas, por ejemplo, pues se publica una media de 15 a 20 libros, es decir, títulos diferentes por añada. La labor de los escritores que escriben en aragonés se reconoce con el premio Arnal Cabero. La literatura catalana contemporánea en Aragón arranca en la Edad Media con la traducción de las Heroidas de Ovidio por el rector de Maella, Guillem Nicolau. En su honor, en 1986 se instituye el Premio a la Creación Literaria en Catalán. El esplendor de la literatura en catalán en Aragón hoy es abundante. Héctor Moret, Desideri Lombarte, Juli Micolau,
José Galán, Rajadell, y cristaliza en la más que reconocida narrativa del novelista mequinenzano Jesús Moncada Estruga. Més conegut és Jesús Moncada, que ha publicat moltes obres i que va estar fins i tot proposat per al Premi Nobel. Malauradament va morir relativament jove, ara fa 3 o 4 anys, i ha estat molt difós a l'Aragó i molt llegit. El llibre més conegut és Camí de Sirga, que ha estat traduït tant al castellà com a l'aragonès. Tras 25 años de la Declaración de Mequinenza, vemos como una nueva generación de aragoneses y aragonesas han sido educados desde el respeto y la dignificación de su lengua. Son herederos y serán transmisores de un legado histórico y cultural que hoy está presente en las aulas. Ellos son el testigo de un patrimonio que seguirá vivo en Aragón. Aragón plurilingüe atesora nombres propios de persona que son iguales, pero que suenan distinto. Nombres propios que en aragonés, castellano o catalán identifican a una tierra y a sus gentes. Valor único e insustituible de las culturas que se han conformado a lo largo de nuestra historia.